una era que se construyera formalmente y otra que es la segunda, era que un grupo comunero se integrara a una comunidad a otra comunidad, claro, y que tuviera la solicitud ya formalizada, que de de tierra y eso. ¿Qué situación, de acuerdo a su experiencia, es una situación extraordinaria en el conjunto de esta problemática? No, el hecho de que comunidades se fusionen con la finalidad de poder adquirir beneficios no es extraordinario. Hay muchas comunidades que hacen esta figura. La ley, por otro lado, no se lo impide. La ley permite que miembros de una comunidad, por ejemplo, renuncien a esa comunidad, perdiendo sus derechos para incorporarse a otra. También lo que permite la ley, y eso forma parte de las discusiones de la política, es que las comunidades se subdividan, por ejemplo, y aprovechando un mismo título de merced puedan invocar también derechos para adquisición de predios. Pero eso está consagrado dentro de la ley. No es inusual que las comunidades se fusionen y no se dividan. De hecho, por eso las comunidades suelen llamarse 2, 3 y hasta 4 de sus nombres originales. ¿Usted en qué momento tomó contacto con el señor Lusinger o su representante en su caso? Tiene que haber sido junio o julio, no, tiene que haber sido, sí, entre junio y agosto del año 2008. Claro. Sí, con posterioridad yo asumí como director. ¿Qué tuvieron esos contactos con? ¿Perdón? ¿Qué tuvieron los contactos? Básicamente volver a ratificar la voluntad de la corporación de establecer negociaciones con el señor Lusinger con la finalidad de adquirir el predio para la comunidad. ¿En qué momento se abre la posibilidad de establecer una negociación en vista a esta compra de la propiedad? Creo que fue hasta finales del año 2008, no recuerdo exactamente el periodo exacto, pero tiene que ser, o sea, hasta finales del año 2008. ¿Durante 2008? Sí, 2008.